¿Cómo reciben desde el gobierno nacional la propuesta que ha hecho hoy el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que hace instantes estaba aquí en el programa también explicando acerca de la propuesta, la socialización que plantean, el diálogo que se plantea sobre federalismo en Bolivia? Bueno, Cecilia, alrededor de unos 6 aspectos podríamos rescatar dentro de lo que ha sido la conferencia de prensa el día de hoy en la tarde y también de lo que ha señalado hace unos minutos acá en el programa. Es una presentación de lo que significa el federalismo bastante difusa y no elaborada en lo que significaría las verdaderas aplicaciones que podría tener esto en nuestro contexto. Hay unas referencias, que este es el primer factor que puede preocupar, que hay unas referencias que en la presentación están haciendo una alusión directa al movimiento al socialismo, vinculado como el concepto intrínseco de centralismo. Y en esto la construcción de un Estado autoritario, esto lo mencionó en la conferencia de prensa. Y con ello también la aprobación de un conjunto de leyes sobre las cuales hay que luchar, y para luchar contra esas leyes hay que cambiar el sistema de organización política de nuestro país, de un Estado unitario como el que nosotros hoy tenemos, que lo señala y lo dice el artículo 1 de la Constitución, pero también el preámbulo de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, lo cual es verdaderamente importante porque ahí está la esencia del Estado que colectivamente, como señala y dice el preámbulo, que colectivamente vamos a ir implementando y desarrollando. Entonces, los elementos que se han propuesto no son elementos fuertes en lo que hace a la reestructuración de un Estado. Por las alocuciones que se señalan en la conferencia de prensa, con los adjetivos al movimiento al socialismo, el tema del Estado autoritario, del copamiento de las instituciones, por ejemplo, o del centralismo que no les permite desarrollar sus potencialidades, pues esta es solamente una evocación que tiene un fuerte componente de orden político y de preservación de lo que son privilegios regionales antes que una propuesta para el país en lo que significaría una reorganización política del Estado. Y lo último que hay que señalar llama la atención un proceso de socialización de un conjunto de acciones en las cuales prescinden del Estado, prescinden del partido más grande que hay en el país, prescinden del poder ejecutivo, de los poderes del Estado en medio de todo esto, como si no existieran. Eso, por supuesto, que enrarece la intención final de lo que se ha propuesto el día de hoy. Jorge, al gobierno actual, ¿le interesaría hablar de federalismo? ¿Le interesa hablar de federalismo? ¿O ven como algo malo el federalismo? Hay que tener, Juan Carlos, algunas precisiones. El gobernador hace un momento acá decía que se habían realizado, Cecilia se lo preguntaba, un conjunto de malas obras en el país y que eso lo tendrían que decidir ya los gobiernos departamentales. Y hace una referencia a la planta de urea que ha costado algo más de $2.000 millones. Eso acaba de decir acá en el programa. La planta de urea ha costado $953 millones. Y la planta de urea está dando un promedio de algo más de $20 millones mensuales. Y la planta de urea tiene una ganancia proyectada para la gestión 2022 quiero decir, de $350 millones con las exportaciones que se van a hacer ahora al Perú. Entonces, cuando no existen precisiones, Juan Carlos, sobre lo que se quiere plantear y decir, y solamente unas alocuciones o evocaciones muy rápidas para tratar de argumentar, es que esa propuesta no tiene una consistencia. Ahora, hoy en día nosotros tenemos, por mandato de nuestra Constitución, un Estado unitario. En ese Estado unitario tenemos autonomías, que hay que fortalecerlas, que hay que darles mayor protagonismo y hay que agilizarlas también en la cuestión administrativa. Pero hoy en día hay algunos elementos, Juan Carlos, que el federalismo no va a solucionar como por una cuestión mágica solamente por estar presente en el país. En el tema de la salud, solamente para mencionar esto con referencia a la gobernación de Santa Cruz. La vacunación es exclusiva responsabilidad del gobernador de Santa Cruz. Exclusiva responsabilidad. Él tiene todas las vacunas. Es el 4º departamento
en vacunación de esquemas completos, Juan Carlos? ¿Por qué no es el primero? Si todo fuera tan rápido, eso depende exclusivamente de la gobernación. No hay que instalarle a la sociedad boliviana una fantasía de que con esta fórmula, que además es un camino laborioso en lo político y en lo jurídico, instalarle a la sociedad la fantasía o la expectativa de que con esto vamos a solucionar. Hay cosas que podrían solucionar el día de hoy y no lo hacen porque la gestión es deficitaria. No es una cuestión de federalismo ni centralismo. Tienen las vacunas y están en el cuarto lugar. Tarija, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz en esquemas completos de vacunación, 2 dosis. Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca en primera dosis. ¿Por qué no están en el primer lugar, como habían señalado que se iba a tener vacunado a Santa Cruz para el 24 de septiembre? Cecilia. Porque la consulta es puntual. ¿Están abiertos al debate? Es decir, ¿el gobierno nacional en este momento debatirá o no debatirá? ¿Está abierto, quiere o no quiere federalismo? ¿Es una alternativa o no es una alternativa para el país? Es decir, luego de haber escuchado este planteamiento el día de hoy, pero más allá de todas las observaciones que puedan existir al sistema federal, ¿el gobierno estaría dispuesto a hablar, a debatir, a socializar y a aplicar el federalismo en Bolivia? El federalismo como sistema de reorganización de nuestro Estado, Cecilia, no estuvo en la propuesta del presidente Arce, no estuvo en la propuesta del vicepresidente David Choquehuanca. No es un tema sobre el cual el presidente Arce se haya manifestado de manera puntual, textual, durante este año de gobierno. Hoy Bolivia tiene otros elementos que demandan mayor atención y una atención fundamental. Estamos hablando de la crisis económica, no es prioritario, estamos hablando de la crisis sanitaria, de la crisis social y de la crisis política. Permítame decirle algo, Cecilia. En el inicio de la locución del señor Camacho, habla y dice que Bolivia tiene una crisis política, una crisis económica, política y social, en ese orden. La crisis económica no podemos nosotros señalar y decir que es una crisis desatendida. Es una crisis que está siendo, que ha sido atendida a través de un conjunto de medidas, y las cifras, el 9.4% de crecimiento en el segundo trimestre, que usted lo conoce, es producto de la reactivación económica a consecuencia de un conjunto de medidas que el gobierno está llevando adelante. Entonces, lo que le quiero explicar es que no se puede querer argumentar que hay una crisis económica y que como tenemos dicha crisis, ahora necesitamos modificar la organización política del Estado. Eso no tiene consistencia. La crisis social a la cual ha mencionado el señor Camacho ha establecido en la conferencia del día de hoy cuáles son los elementos constitutivos de esa crisis. No los ha mencionado y yo se los digo muy rápido. Es una crisis de polaridades en la convivencia y en nuestras relaciones raciales, en nuestras relaciones sociales políticas atravesadas por la racialidad. Esto no se soluciona con un federalismo, esto se soluciona con una construcción inclusiva complementaria de los sectores sociales a través de un proceso que se llama pacificación. Entonces hay que ser muy puntuales, cabales con las palabras, precisos en los conceptos para que el conocimiento y la propuesta tenga consistencia. Sin embargo, Jorge, a ver, ahora, si es que esto recién está iniciando en cuanto a propuesta y seguramente en cuanto a debate también, como usted lo menciona, esto no es fácil, el camino es complicado política y jurídicamente hablando, además de otros aspectos, pero... Permítame ahí sobre lo que ha dicho, no lo voy a interrumpir largo, Juan Carlos. A ver. El gobernador ha dicho que él tiene la expectativa de que esta gestión, entendemos la gestión del presidente Arce, termine ya con el federalismo en Bolivia. Sí, no tiene ninguna posibilidad de hacer eso. Ninguna posibilidad de hacer eso porque la Constitución Política del Estado señala cuál es el camino para la reforma. No hay forma de que pueda hacer eso. No, ¿usted ¿Por qué lo dice? forma que sea en esta gestión? No, entonces. Para nada. Porque tiene por que... los tiempos y todo aquello. Exactamente. Ok, bien. ¿Por qué lo dice si sabe que no lo va a hacer? Bien, ok. Ahora, este debate, digamos que va tomando cuerpo, esta propuesta, y empiezan las regiones a poner en la mesa sus propuestas. La pregunta es muy puntual. ¿Al gobierno le interesa, al actual gobierno, debatir o le interesaría debatir esto, ponerlo en agenda de discusión para aplicación de aquí a 5 o 6, lo que tenga que tomar? ¿O no es prioridad para el gobierno discutir esto del federalismo en este momento? El gobierno del Movimiento al Socialismo es
el gobierno que mayor cantidad de reformas ha introducido en el sistema político, social y económico de nuestro país. Es el mayor. De hecho, la Constitución del año 2009 es revolucionaria comparativamente, contrastándola con constituciones de otros países de la región. ¿Qué le quiero decir, Juan Carlos? Si el país tuviera que caminar por ello, no tenga usted duda que el movimiento al socialismo vanguardiza aquello. Vanguardiza. No vanguardizó, no está, por ejemplo, el tema autonómico. Pero después sí. Claro, pero al principio no. Pero lo que hay que tener es pues la capacidad, de tomar lo que la coyuntura está demandando. En el año 52 no era el doctor Paz Estenssoro el hombre que venía con la idea de la reforma agraria. Se impuso una demanda desde otros sectores de reformas y de transformaciones, y el doctor Paz la tomó rápidamente. El año 85 el mismo doctor Paz no era el hombre que había diseñado la nueva política económica del país, era Hugo Banzer Suárez con la ayuda de Jeffrey Sachs. ¿Y qué hace Paz Estenssoro? Toma rápidamente aquello. Esas son las capacidades del político. Pero eso no es vanguardia. ¿No? Claro, pero ¿quién ha vanguardizado la nueva política económica del 85? Paz Estenssoro, no Banzer. La vanguardia está en quién ejecuta. Ahí está la vanguardia. Y si la demanda del federalismo en Bolivia se instalara verdaderamente como una cuestión que los departamentos están absolutamente convencidos, no tenga usted ahí la duda de que el movimiento al socialismo tendría una propuesta vanguardista sobre este tema. Pero tiene que ser una cuestión genuina, Juan Carlos, no tiene que ser una cuestión solapada, y eso seguramente me van a dar unos minutos para hablar de qué encierra por detrás el federalismo como un esquema de organización política que va a preservar privilegios de orden económico. Cecilia. Jorge, ¿qué opina de lo que dijo hace una semana aproximadamente atrás el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales? Y usted lo debe haber visto también, porque fue durante una entrevista pública, que hay que discutir, decía él, ¿no? El debate debe estar abierto al federalismo, entre todos, lo planteaba. Claro, pero decía él algo más previamente a decir que hay que discutir y hay que debatir. El expresidente Evo Morales también señalaba cómo se llegó al tema de las autonomías y por qué se peticionaban las autonomías: para proteger intereses, para proteger espacios locales, territoriales, donde un conjunto de dirigencias tiene ahí privilegios que no se han podido vencer y derrotar en el tiempo. Pero él señala y termina diciendo, pues habría de pronto que discutirlo, que hablarlo, ver un referéndum, etc. Dejar en un debate abierto. Pero eso sí, Cecilia, es absolutamente importante que nosotros también entremos, porque ahí el debate va a ser extenso. Y así como el señor Camacho ha dejado algunos temas, yo le puedo dejar otros también por acá, al paso. Cuando se discute el tema del federalismo, pues también se va a entrar a discutir seguramente la forma de organización de lo que significa esto que se quiere trasladar al país, que es el modelo productivo cruceño. Y un modelo, sabe usted que no solamente es una cuestión productiva económica, un modelo es fundamentalmente una cuestión social de inclusiones y de posibilidades a la ciudadanía para ser parte de los beneficios redistributivos de lo que significa ese modelo. Y eso también va a tener que entrar a la discusión el día que llegue y en el momento en el que esté. Por supuesto que todos los debates y todos los debates y todas las discusiones están buenas, porque sobre todo de pronto podemos corregir algunos modelos que hay en el país que son secantemente excluyentes. Eso también es importante. Por ejemplo, el modelo de Santa Cruz es excluyente en lo social. Es fuertemente productivo, pero es excluyente en lo social. Entonces, pero es una forma que ha desarrollado el departamento de Santa Cruz. ¿Podría profundizar un poquito esto, por favor? ¿En qué sentido, para poder entenderlo? Porque usted está hablando del modelo productivo de Santa Cruz. Es excluyente. ¿En qué sentido? Profundícelo un poco más, por favor. En el sentido de lo social. Es un modelo que podríamos señalar y decir que claramente expresa las lógicas de las economías de mercado, capitalismo y liberalismo. Ese es su componente esencial del modelo cruceño. Es fuertemente productivo, pero es acumulativo en pocas manos y en pocas personas, y no es redistributivo. Y Santa Cruz tiene unas características también, Cecilia.
Santa Cruz tiene, y yo estoy señalando esto que le voy a decir como algo positivo, tiene unas características donde sus preocupaciones y sus prioridades están sobre el emprendimiento, la empresa, la productividad, etc. Y eso, que ya es casi un hecho cultural en Santa Cruz, ha desarrollado un fuerte factor de pertenencia. Un fuerte factor, quiero decirle, de aspiracional. Los factores aspiracionales en Santa Cruz son fundamentalmente económicos, pero ahí el modelo, permítame terminar ahora, ahí el modelo genera distorsiones y esas distorsiones lo que hacen es impedir la inclusión de determinados sectores a ciertos espacios. El señor Camacho decía que el MAS, lo ha dicho esta tarde, ha copado las instituciones. ¿Quién ha copado las instituciones en Santa Cruz? Esto habría también que mirar quiénes tienen posibilidades de ser presidente de la CRE o presidentes de los colegios de profesionales. Pues en todo esto hay mucho para discutir, lo cual es bueno. Bien, Jorge. Yo quería consultarle, permítame, Juan Carlos, por favor, para cerrar esta idea, porque ha tocado el tema del modelo productivo cruceño, obviamente. Si el modelo productivo cruceño no es inclusivo y es excluyente en lo social, como usted dice, Jorge, entonces, ¿por qué Santa Cruz tiene el mayor índice de migración, y esto es un detalle que lo conoce todo el país, el mayor porcentaje de migración en toda Bolivia? Es decir, ¿por qué vienen de todos los departamentos a Santa Cruz para seguir bajo este modelo productivo? Porque nuestro país ha sido un país con niveles e índices de empobrecimiento muy grandes. Entonces hay una tendencia natural de irse hacia aquellos lugares donde se produce una actividad económica mucho más importante que en la ciudad donde se está habitando. Esa es casi una consecuencia normal. Pero la gente se queda. Por supuesto. Se queda porque avanza. A ver, Cecilia, permítame terminar. La gente va, la gente se incorpora en la actividad económica. La inclusión significa, la inclusión social, significa que usted después tiene las posibilidades de ser parte de las estructuras más importantes de un departamento, de una ciudad y todo. Y en Santa Cruz hay ahí ciertos espacios que están reservados a determinados sectores sociales. Esa es una característica y no hay que tomarlo a mal, hay que mirarlo porque el modelo produce distorsiones de acumulación de recursos económicos en pocas manos y no genera capacidades redistributivas. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, que la gente de los sectores sociales más populares no tiene posibilidades de ser, por ejemplo, presidente de la CRE. ¿O usted me niega eso? Y no tiene posibilidades tampoco, y no tiene tampoco... Claro. Usted habla de del sistema cooperativo, del modelo cooperativo. Que está reservado a la presencia de los sectores propios de ese formato de logias, etcétera. Ahora, tampoco tienen posibilidades de ingresar a lo que son colegios de profesionales en los niveles dirigenciales y de decisión. Entonces, los modelos, Cecilia, no son pues perfectos. Los modelos generan distorsiones y hay que ir corrigiendo esas distorsiones. Pero esto que yo le estoy señalando es parte de un debate que no es estrictamente federal. No es estrictamente federal. Lo que yo le quiero dejar sentado de manera absolutamente claro, que los argumentos de que el centralismo es el causante absoluto y único de todos los problemas que pueda tener una región, esa es una falsedad. Le acabo yo de señalar y de demostrar que, por ejemplo, el tema sanitario en la lucha contra el COVID en Santa Cruz y en los 9 departamentos depende absolutamente de las gobernaciones. Explíqueme por qué Tarija tiene el primer lugar y por qué no Santa Cruz. Son temas de eficiencia de cada una de las distintas gobernaciones. Y en ese mismo marco también tienen un conjunto de otras situaciones que tienen que poder administrarlo en el marco de las autonomías. Bien, Jorge, el tema del federalismo obviamente va en un sistema o en un nivel nacional, ¿verdad? Al margen de lo que puede ocurrir exclusivamente en Santa Cruz, porque cada región tiene una particularidad, ¿verdad? Y tendrá que tomar la decisión en el marco de este debate. Pero, en la generalidad, lo que se anticipa como planteamiento inicial de debate es, por ejemplo, nos lo decía hace instantes el gobernador de Santa Cruz, la posibilidad que tengan las regiones en un marco federal de elegir
a sus autoridades, a su fiscal de distrito, de elegir a sus autoridades educativas, de elegir a sus autoridades de salud, de tomar decisiones relacionadas con la infraestructura caminera, el tema tierras, por ejemplo, que es muy complejo en el sector oriental del país. ¿Eso está bien o está mal en un federalismo? ¿Es bueno o es malo? Hay varias cosas ahí que observar con detenimiento. Pueden elegir, en gobiernos federales pueden elegir un conjunto de autoridades, por ejemplo, jurídicas. Pueden elegir, pero no queda disociado del Estado Nacional. No queda disociado, ¿no? Porque usted circula por distintos estados federales, llámese en el hipotético caso, en los cuales puede cometer un delito que tiene un tipo de sanción y que en otro estado no lo tiene, ¿no? Pero hay diferentes recursos y el Estado federal mayor, si usted quiere, tiene injerencias sobre los diferentes estados. Por ejemplo, la policía. Están en la Argentina, que señaló el señor Daniel Valverde. En la Argentina usted tiene la policía provincial. Allá lo que son departamentos en Bolivia son provincias en la Argentina. Allá tiene usted la policía provincial. Pero también tiene la policía federal, que tiene tuición sobre las provincias. ¿Y eso podría ocurrir en Bolivia? ¿No? Eso también puede ocurrir en Bolivia. ¿Qué significa, Juan Carlos, en definitiva? Que cada uno de los departamentos que formara parte, si el país tomara esa decisión, del Estado federal boliviano, tendría que redactar su propia constitución, pero esta tiene que tener una sintonía, una correspondencia con la Constitución Mayor. Hay un conjunto de facultades que se delegan al Estado federal. Y estos estados federados locales tienen también, seguramente, por eso es federal, una mayor amplitud de prerrogativas, de disposiciones, etcétera, pero no quedan disociados. Ahora también hay que mirar algún tema, y esto hay que plantearlo de forma inmediata. Un estado federal son varios estados que forman un pacto federal. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, etcétera, tienen firmado un pacto federal. ¿Y qué sucede si en un determinado momento uno de los estados toma una actitud secesionista, que decide apartarse del pacto federal? ¿En qué se convierte? Hay que tener mucha cautela, que no quiera ser el primer camino para fragmentar el país. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué cree que podría ocurrir eso? Porque puede ocurrir. Porque uno en política tiene que tener los escenarios posibles armados. Puede existir durante 3, 4, 5, 10, 15, 25 años un pacto federal y de pronto uno de los miembros del pacto federal decide tomar una actitud secesionista, como le digo, significa apartarse y se convierte en un estado independiente. Esto hay que debatirlo también. Claro, esta es la intención. Que hay mecanismos para evitar eso también dentro de los acuerdos que fíjese se puedan hacer en España, el Pacto Federal. fíjese España, los que han intentado ir por la vía de la independencia han terminado presos. Es un tema muy complejo, Juan seguro, Carlos, seguro, es muy complejo. Pero no es tan fácil tampoco, ¿no?, de apartarse, no de es salirse. No es tan fácil como simplemente decir hemos concluido con esto, pero fíjese usted que se producen casos con más o menos aproximaciones, como es el tema de España. ¿Y en qué ha concluido aquello? ¿No? Es necesario en Bolivia, esto es a nivel de pregunta, es necesario en Bolivia instalar una discusión que, cuando no hemos logrado todavía encontrar la vía del desarrollo consensuado y unánime, porque tenemos diferencias profundas, las diferencias de la confrontación política e ideológica racializada, las diferencias regionales. Cuando no hemos resuelto esto, decir que por arte mágico el tema del federalismo se va a convertir en la materia que solucione absolutamente todo lo de Bolivia, eso es verdaderamente no conocer lo que sucede en otros países, y no nos va a pasar a nosotros. Entonces, necesitamos esta discusión, necesitamos reorganizar el país políticamente, Juan Carlos. No es ni siquiera el tema económico, es políticamente. Este es el tema central, porque es un camino después para querer buscar
intentar independizarse. Cecilia. Jorge, ¿Bolivia necesita el debate sobre el federalismo en su criterio? Esto ha sido presentado el día de hoy, Cecilia. No ha sido ni siquiera abordado ni discutido por el gobierno. Usted sabe que en el día de hoy se estaban firmando unos acuerdos respecto de la ley 1407 con el gobierno, con el presidente, entre municipios, etc. Esa ha sido la tarea hoy en la tarde del gobierno, no ha sido la atención sobre la conferencia de prensa. Ahí le voy a señalar solamente con un criterio que es absolutamente personal. El país no necesita hoy en día ese debate. El país lo que necesita es resolver sus problemas históricamente más sentidos. Le estoy hablando de nuevo de la polaridad político-ideológica racializada que hay en Bolivia y de las diferencias y la confrontación regional que a su vez está transversalizada por un hecho también racial. Y debemos resolver la cuestión política. ¿Cómo se construye eso? Ese es un proceso largo también en el tiempo, como ha sido la paz, por ejemplo, de las FARC en Colombia. Esos son procesos muy largos que no los hemos implementado, que nunca lo hemos hecho en Bolivia, no tenemos el conocimiento para realizar aquello y que verdaderamente tenemos que aprender a aceptarnos en nuestras diferencias, tolerarnos distintos como lo que somos, un país muy diverso, muy plural, y estoy dándole ahí siempre mi criterio, este es el camino que Bolivia debería seguir antes que tratar de reorganizarse políticamente de una manera distinta. ¿Será un tema de debate dentro del gabinete o usted considera que no va a ser un tema prioritario? Porque lo que nos acaba de dar obviamente es un criterio personal, usted nos dice que no lo han abordado, la conferencia y lo dicho por el gobernador ha sido muy inmediato hoy en la tarde, pero ¿usted cree que será un tema que se tocará en las esferas del gobierno? La presentación el día de hoy de esta idea de discutir el federalismo ha sido tan liviana en contenidos y en referencias e incorporada. Esto creo que verdaderamente le produce un daño a lo que han planteado hoy en la tarde, incorporando un conjunto de adjetivos como el tema de Estado totalitario, de proyecto hegemónico, etc. Estos elementos le restan seriedad y le restan la madurez a una idea para poder ser abordada ya desde el gobierno. Ahí yo le podría señalar de que posiblemente el gabinete va a tratar los temas corrientes que tiene antes de entrar en un debate de la cuestión del federalismo. De verdad le digo y le repito esto, Cecilia, nosotros en el país tenemos que tener claras cuáles son las reglas para vivir en paz y con la economía produciendo en Bolivia. Y una de esas reglas es que la voluntad popular institucional debe respetarse. Eso queda claro, la voluntad popular debe respetarse. Y la voluntad popular se expresa a través de un pacto social. ¿Cuál es el pacto social? Nuestra constitución política del Estado. Y esa nuestra constitución política no se extingue ante una amenaza de violencia o ante una amenaza de fuerza. Entonces, esto es lo que trae paz y tranquilidad a los estados. Si se quiere, y con esto termino, Cecilia, si se quiere mirar el Estado que el señor Camacho ha dicho que está agotado, el modelo de Estado que ha propuesto el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, fue puesto a consideración de los bolivianos el pasado año y tuvo su aprobación. La siguiente consideración de lo que va a significar una revisión del Estado de Bolivia, de dónde quiere ir la sociedad, de cómo nos debemos organizar, es el año 2025. Porque esta es la forma, como le decía, de asegurar que podemos vivir en paz, que podemos articular la economía de forma productiva y darle a la sociedad mejor calidad de vida. Bien. Hay un cierto tiempo para poder expresarnos sobre si el modelo del Estado está agotado o tiene vigencia. Y ha pasado apenas un año de que este modelo de Estado ha sido avalado por la población. Usted sabe, Jorge, que la voluntad popular puede cambiar. Y por lo que le hemos entendido esta noche, a partir de la vanguardia en la que se podría convertir el propio gobierno y movimiento al socialismo, si esto se va construyendo de mejor manera, porque el debate, como usted lo acaba de mencionar, es muy amplio y
podría demorar mucho tiempo, pero si esto se va construyendo y la voluntad popular va dando cuenta de que varias regiones, varias poblaciones de nuestro país, varios departamentos quieren debatir y quieren ir al federalismo, me imagino que ese concepto va a cambiar por parte del gobierno. Pero la voluntad popular sobre las formas del Estado, porque esto ya hace a las formas del Estado, sobre las formas del Estado entra en consideración cada tiempo que el soberano, la gente, los bolivianos van a votar. Eso es obvio, pero ¿no es cierto? La voluntad de avanzar en este tema, y eso, con eso quiero cerrar, Jorge, para que tenga clara la población el criterio que nos ha expresado usted. Si es que el debate va creciendo y va tomando forma y varios departamentos, varias regiones con su institucionalidad empiezan a exigir al gobierno debatir, no imponer, le estoy diciendo, sino discutir, empezar a discutir el federalismo, me imagino que el gobierno no se va a hacer ningún problema en ingresar a ese debate. Es que el debate es algo, don Carlos, pero la puesta en práctica es una cuestión harto compleja. Claro, por supuesto, pero por lo menos ingresar al debate. Si la sociedad lo tratara, seguramente como nosotros no podríamos hacer abstracción de que esto ocurre. Pero hoy día, por eso yo le señalaba esto al principio, llama profundamente la atención de que acá hay un proceso de socialización, se mencionan a los gobiernos que son opositores al gobierno, Alcaldía de La Paz, Alcaldía de Tarija, etcétera, algunas universidades y todo, pero el actor mayor en esto es el gobierno. El actor mayor es el gobierno, porque la reforma de la Constitución, que tiene que ser una reforma total, no parcial, para llevar adelante esta idea, pasa por unos mecanismos que pueden ser o el 20% del padrón electoral, o una decisión del presidente, o una decisión de la Asamblea por mayoría absoluta, no 2/3, por mayoría absoluta, para llamar a una asamblea constituyente, y después que la asamblea trabaje y después de que decida y apruebe por 2/3 la decisión, referéndum ratificatorio. Seguro, ¿no? Es el procedimiento, sí. Entonces todo eso es muy complejo. Pero la idea, porque yo quiero cerrar con esto, la idea, uno puede decir ni hablar, no lo discutimos, ni hablar porque no va en nuestro criterio. O puede abrirse y decir, ok, si lo quieren discutir, se lo discuten. A eso me refiero. Hoy en día no está en nuestras prioridades, no estuvo en el plan electoral del presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, no está en las demandas sentidas que tiene la sociedad. Yo le puedo decir también rápidamente que en los estudios, Juan Carlos, ¿qué piensa la sociedad boliviana? El primer tema es el económico, eso dicen los estudios. El primer tema es el económico, la generación de empleos, que usted pueda pagar sus deudas y sus emprendimientos. El segundo tema no es la vacuna, ese es el sexto. El segundo tema es la conflictividad. Está el boliviano preocupado por la conflictividad. El modelo de federalismo, como ha sido planteado hoy en día, abona la conflictividad. No es un modelo serio, planteado recapacitadamente y meditadamente para que los bolivianos veamos otra forma de organización. Es un modelo de conflictividad porque inmediatamente ha atacado a un protagonista que casualmente es más del 50% del país. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.